su lugar. Queremos ir a la palabra del Señor en esta tarde. Busque Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Cuando tenga, diga un fuerte gloria a Dios. Mateo 16, del 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Para aquellos que no tienen Biblia, ahí está en el PowerPoint. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que le dijo Jesús, véalo detenidamente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios, palabra de Dios, amén. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Sé que tu palabra, Señor, no caerá en tierra sin cumplir tu voluntad. Pedimos, Señor, que tú uses mis labios, que pueda salir una palabra de bendición para tu iglesia, para tus hijos, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Este año, hermanos, con mi esposa y yo cumplimos 34 años de casados, amén. Gloria a Dios, y realmente fue una bendición para mi vida. Gloria a Dios, amén. Estoy felizmente casado, gloria a Dios, pero gloria a Dios, pero en el Señor que el próximo año podemos cumplir 35 años, amén. Gloria a Jesús. Y referente a eso, se me vino a la mente que estoy pensando ir a Italia, amén, para conocer algún otro lugar. Y me puse a investigar algo acerca de ese país. A veces nosotros tenemos curiosidad de conocer otros países, y lo más recomendable es investigar qué es lo que uno puede visitar en esos lugares, amén. Y encontré algo que me llamó la atención, y parece que es una de las cosas de más relevancia en ese país. Encontré una de las cosas que hay una pintura en ese lugar pintada por Leonardo da Vinci, amén, que es La Última Cena, que él escribió eso, y está muy interesante porque la forma en que él la expuso es de una manera muy diferente. Lo interesante de La Última Cena es que en el momento que da Vinci comenzó a pintar, en ese momento que Jesús dice a los que estaban rodeados alrededor de su mesa que uno de ellos lo iba a traicionar. Y ese es el momento en que este pintor quería pintar ese retrato, amén. Y una de las historias que asocian con esta pintura es que Da Vinci en realidad pintó personas reales. No pintó una imaginación de él, sino que pintó personas reales para que coincidieran con cada una de las caras de los discípulos. Él consiguió personas que estuvieron ahí para poder pintar las reflexiones o la manera de que cuando escucharon esa expresión él poderlas pintar. Y una de las cosas que encontré ahí para que coincidiera con la cara de esas formas que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Y me puse a leer esta historia y me llamó mucho la atención porque cada de las caras cuando ellos escucharon eso se voltearon unos para otros. Y si usted ha mirado La Última Cena, usted mira que algunos se levantaron para ver qué es lo que estaba diciendo el Señor. Y todo ese tipo de características las miramos ahí. Cuando
David se estaba pintando el rostro de Cristo Jesús, dijo que buscó por mucho tiempo y encontró a un joven llamado Pietro Bantinelli. Su rostro se convirtió en el punto focal de la pintura de Da Vinci y dijo que era la cara de un ángel. Eso fue lo que dijo él. Pero en el año 1998, 3 años después de pintar este retrato, este clásico, todas las caras de los discípulos fueron pintadas excepto una, y fue la de Judas Iscariote. Él necesitaba uno que tuviera las miserias del pecado en toda su vida. ¿Y cómo poder encontrar a alguien así? Y después de una búsqueda de 3 años de dejar fuera a esa persona, Judas Iscariote, David se dijo que encontró al hombre adecuado y dijo que su rostro le había asombrado. Y le preguntó al hombre por su nombre antes de pintarlo y dijo que su nombre era Pietro Bantinelli. Yo soy aquel que pintaste 3 años antes para posar como Jesús. Y Da Vinci se sorprendió. ¿Qué le pasó a este hombre? 3 años después. Pero la cara de un ángel y 3 años después ver las miserias del pecado en su cara es tan impresionante. Me impresionó esta historia y leí otra historia aún más impactante porque podemos ver la progresión de cómo sucedió algo como esto y quiero contárselos en esta tarde, amén. Su historia comenzó a hablarme y espero que les hable a ustedes también, y no solo la iglesia, sino las iglesias, amén. Esto le puede pasar a cualquiera de los hombres, amén, y es una palabra que ya no se habla mucho hoy en día y es la apostasía, amén. Y la apostasía tiene la palabra del Señor, busqué la referencia acerca de ello, y la apostasía es el contexto bíblico. El término se refiere a las acciones de abandonar y desertar o rechazar la fe cristiana. Una apostasía es alguien que se identificaba como un cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. Eso es lo que es apostasía. No se asuste con esa palabra, amén. Tenemos, y este pensamiento que traigo hoy, eso es para todos aquellos que nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, hemos confiado en Él, que hemos esperado en Él, y lo más importante de nuestras vidas es de que podamos tener una relación con Él. No un Dios de palabras, no un Dios de oída, un Dios que me enseñó, me predicó mi papá, mi mamá o mi hermano que me evangelizó. Lo más importante es de que usted tenga un Dios de experiencia, un Dios real. Recordemos, y lo vamos a mirar en esta tarde, nuestro Señor Jesucristo resucitó al 3er día de entre los muertos. Él está vivo. Cuando usted le invoca, Él se hace presente. Y cuando usted tiene esa experiencia con Dios, amén, usted no va a negar de eso. Pero hay alguien que le quiere robar la bendición. Hay alguien que le quiere robar su fe. Hay alguien que le quiere robar su esperanza, y ese es el enemigo de nuestras almas, llamado Satanás. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es persistente en nuestras vidas, porque él no quiere que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. A veces nos mete en tantos problemas, en tantas decepciones, en tantas cosas en la vida que nos hacen dudar de nuestra fe o de nuestra confianza en Dios. Y es esa historia que le quiero contar. Es casi irónico y profético al mismo tiempo que el nombre Pietro que Da Vinci pintó en realidad significa Pedro. Y esa es la historia que quiero contarles hoy. Es la historia del apóstol Pedro. ¿Cuántos conocen la historia del apóstol Pedro? Amén, para que se relacione en esta tarde. Quien está en la categoría de aquellos que abandonaron su fe. Y como Pietro, su historia en 1945, porque quiero leerles este pasaje de 3 años y quiero leerles las declaraciones del apóstol Pedro en cierto sentido, y quiero leerles su confesión después de alejarse del Señor. En Marcos 16:16, mire lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, él estaba hablando con Jesús, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de 3 años después,
esto mismo Pedro en Marcos 14:71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Aleluya. ¿Cómo cuando estaba en Cesarea de Filipos, Pedro llama a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y luego cuando llega a Jerusalén, Pedro niega conocer al que acaba de confesar unos años antes. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y más tarde dice: no le conozco. ¿Qué sucede entre la declaración y la negación? ¿Qué es lo que tuvo lugar ahí? Como una confesión se convierte en una negación de tú eres el Cristo, aún ni siquiera te conozco. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y estamos presenciando este retroceso, pero no hablando de ello. Miramos a nuestro alrededor gente que ha llegado a nuestra iglesia, está con nosotros 1, 2, 3 años, 4 años, y de pronto nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Y tengo la sensación de que un pueblo que se aparta viene de una iglesia que se ha apartado muchas veces, que esta no es una palabra para las personas, sino incluso para nuestra iglesia, para que nuestra iglesia caminemos en sobriedad y entendamos que realmente esto nos puede pasar a nosotros. En Apocalipsis 2:5 nos dice la palabra de Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Un predicador inglés dice esto: si quieres saber cómo apartarte o cómo apartarse, la respuesta es esta: es dejar de avanzar y te deslizarás hacia atrás. Una de las cosas, hermanos, como hijos de Dios, como personas creyentes, necesitamos constantemente avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. Y la única manera de poder saber que no solamente son palabras las que predicamos o enseñamos, sino les dejamos saber que nuestro Dios es real. Él está vivo. No servimos a un Dios de historia, es una realidad nuestro Dios. Él está vivo. Pero ¿cómo puede ser posible para nuestras vidas que Él se haga presente a nuestras vidas? ¿Cómo puedo saber que Dios está conmigo? ¿Cómo puede suceder en mi vida que pueda tener una experiencia con Dios del que mi hermano me habla? Dios es tan especial para cada uno de nosotros. Dios puso la eternidad en nosotros mismos. Todos los seres humanos somos eternos, físicamente no, espiritualmente sí. Y Dios puso algo muy especial en cada uno de nosotros. Dejarás de ir hacia arriba y te encontrarás yendo hacia abajo. Dejarse quieto nunca puede ser la opción para el cristiano e incluso para la iglesia. No te puedes quedar quieto, necesitas seguir experimentando la presencia de Dios en tu vida. Y la única manera de hacerlo es que tengas que orar al Señor, leer la palabra de Dios y pedirle al Señor que se revele a tu vida a través de la lectura de la palabra de Dios. Quizás te pase como a mí: no la entendía, no la comprendía, pero conforme yo iba leyendo la palabra de Dios, antes de leerla siempre oraba: Señor, tú sabes que no la entiendo. Mi hermano que me acaba de evangelizar me habla de ti, pero no le entiendo lo que tú me estás diciendo. Háblame a mí, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Y cuando yo me arrodillaba y oraba al Señor, venía y sentía algo muy diferente, como que si alguien estuviera a mi lado dándome a entender la palabra de Dios. Algo maravilloso. Solo, aislado, cuando andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y cuando te encuentras en ese punto de tu vida donde nada te satisface, es cuando volvemos a Dios. Verán, algo comienza a suceder dentro de nosotros antes de que sea visible en el exterior. De hecho, cuando Jesús dijo: uno de ustedes me traicionará, no lo podían ver en los rostros de la gente. No es interesante cuando dice: uno de ustedes me traicionará. Nadie miró a Judas. Nadie miró y dijo: bueno, este es el tipo más sospechoso, quizás sea Judas. Nadie dijo nada. Nadie miró a Judas en ese momento porque
no comienza públicamente, comienza primero en privado. Algo comienza a suceder dentro de nosotros. Muchos creen que pasaron solo algunas horas antes de que Pedro negara conocer a Jesús, antes que los demás y los otros 11 discípulos incluso dijeran esto: aunque todo se aparte, nosotros también no te negaremos. Amén. Incluso si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Verán, si el marco de tiempo de horas es verdadero, seamos claros, esa negación no ocurre en solo 3 horas. Algo comienza a suceder dentro de nosotros, y esa es la parte importante. Pedro se distrajo poniendo su atención en otras cosas. Si te encuentras, hermano, distraído de las cosas de Dios, si te encuentras caminando en el camino de Dios, y en el día a día de tu vida hay cosas que te van a distraer de las cosas de Dios, si te encuentras amando cualquier placer mejor que orar, o cualquier libro mejor que la Biblia, o cualquier casa mejor que la casa de Dios, o cualquier mesa mejor que la mesa del Señor, a sonar la alarma. Estamos luchando, hermano, estamos viviendo en un mundo que están llamando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro sacrificio. Solo hay uno que lo merece todo, y ese es Jesús, y solo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. En el camino de cada día, hermano, que caminamos, nos levantamos, vamos a nuestro trabajo, hay cosas que nos quieren distraer. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios y un compromiso con Dios, y hay tantas cosas que te están llamando la atención, y tú prefieres otras cosas sabiendo que tienes un compromiso con Dios, a sonar la alarma. Son cosas inofensivas, pero no se vale de una misma cosa. Hay muchas cosas que te van a llamar y a distraer. ¿Ven? Aleluya. Piensen en eso por un momento, porque durante 3 años Pedro ha estado con Jesús. Él no era un recién convertido, un creyente nuevo. Era un testigo ocular de posiblemente cientos de milagros. Escuchó sermones incomparables del predicador más grande que jamás haya caminado sobre este planeta. Estaba al tanto de todas las conversaciones privadas que tenía Jesús con Dios, el Padre. De hecho, Pedro oyó en el monte de la transfiguración, oyó la voz audible de Dios. Sus ojos vieron lo que solo unos pocos vieron. Sus oídos escucharon solo lo que unos pocos escucharon. Él sabía quién era Jesús. Y la caída de Pedro, su negación, fue justo después de que sus pies fueron lavados por las manos de Jesús. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Como que si Dios te diera un corazón nuevo. Como que si Dios te resucitara de entre la muerte, te regresara del cielo a la tierra para simplemente dar algún mensaje a un ser querido. Y de pronto nosotros mismos negar a Jesús. ¿Cómo puede suceder eso? Si esta historia fuera solo una especie de leyenda, un folclore, si se introdujo como algo posible, ni siquiera lo creyera. Pero por alguna razón Dios, por su Espíritu Santo, pondría esto en las Sagradas Escrituras para nosotros. Él lo pondría en la Biblia para decir: presten atención a esto. Seamos sobrios con lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y empecé a pensar y examiné mi propia vida, porque pensé que a pesar de esto, y quiero guiarlos en lo que yo encontré en las confesiones o la que hizo Pedro cuando tuvo esta negación. Dije, bueno, ¿qué pasó? Porque Pedro llegó hasta este punto de negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las señales de la apostasía, de la negación de nuestro Dios? Y quiero que sea algo que no solamente me haya hablado a mí, sino que le hable también a ustedes. Y la primera cosa que encontré en esto, hermano, es esto. Primero,
vi que Pedro, si lo quieren anotar o escribir, dice, comenzó a reescribir la clara palabra de Dios. Miren lo que empezó a hacer Pedro. Empezó a reescribir la clara palabra de Dios. Escuchen lo que dice. Mire, ¿dónde comienza después de la confesión de Pedro? En Mateo 16:21. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y crucificado, ser muerto y resucitaré al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aleluya. Piensen en esto por un momento, hermanos. Pero Pedro estaba rechazando el discurso de la cruz. Él estaba empujando hacia atrás contra el Calvario. Él estaba reescribiendo el guión y el destino de Jesús, que Jesús literalmente acaba de decir. Pedro no lo quería aceptar. Dentro de poco voy a ser asesinado, le dijo Jesús, por el sacerdote, los escribas, y voy a ser levantado al tercer día. Y Pedro iba a reescribir eso y básicamente decir: no, eso no va a suceder. Y la reescritura de Pedro, si la reescritura de Pedro llegara a un buen término, no habría cruz. De hecho, mira a Jesús y le dice: nunca te sucederá. Piensen en eso por un momento, diciéndole a Jesús: eso nunca te sucederá. Mientras Jesús le habla a Pedro sobre la construcción del templo, que las puertas del infierno no prevalecerán, Pedro estaba convencido. Pero cuando le habla de la cruz, hay rechazo. Hermanos, necesitamos una iglesia que siga hablando de la cruz de Cristo. Necesitamos una iglesia que hable de la sangre de Jesús otra vez. Y necesitamos una iglesia que pueda levantar a Jesús, que ha muerto por cada uno de nuestros pecados. Él merece que nosotros lo levantemos, le demos la gloria al Señor. Cada uno de nosotros es la iglesia de Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Cada uno somos responsables del Calvario. Cada uno somos responsables del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos la iglesia. Y hay muchas veces nos van a preguntar por nuestra fe. Nos van a preguntar ¿qué haces de tu vida? Nos van a preguntar por nuestra fe. No podemos rechazar lo que la palabra de Dios dice claramente. Si lo hacemos, nos dirigimos a un lugar peligroso, a una apostasía. Cuando usted no quiere hablar de Jesucristo, cuando usted tiene temor de hablar de Dios, cuando usted le da vergüenza orar por los alimentos en su restaurante, que porque ¿qué va a decir la gente? Usted está negando a Jesús. Amén. Cuando todo lo que lo abarca a su alrededor, y le preguntan que si usted es cristiano, es creyente en Jesucristo, y usted duda, usted está negando a Jesús. Amén. Y es un lugar peligroso. Cuando era joven, cuando recién me convertí al Evangelio, el que me testificó, el que me habló de la palabra de Dios, era una persona que venía de pandillas. Era un grupo de jóvenes que se habían convertido al Evangelio y que se dedicaban a evangelizar a los pandilleros. Y como yo en ese tiempo llegué, me invitó a evangelizar. Pero se estaba metiendo en lugares peligrosos, donde estaban los pandilleros. Estaba un poquito fuerte el hombre y pues yo lo miraba y andaba todo tatuado. Y yo le digo: ¿qué? ¿Y si nos hacen algo, que vamos a hacer? Dice: tú no te preocupes, tú nomás quédate detrás de mí. Y entrábamos a esos lugares y claro, pues él andaba en ese ambiente, lo reconocía. Pero él les decía
qué es lo que Dios había hecho en su vida. Pero no todos lo aceptaban. Algunas personas lo retaban. Y yo le preguntaba, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con ellos? Dice, tú espérame tantito, yo me bajo de la cruz y yo los golpeo y tú nomás te quedas atrás. Dijo, si se ponen bien difíciles, yo me bajo de la cruz, Martín, tú no te preocupes. Y yo los enfrento. Y yo dije, esa no es la manera. No es la manera. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, para llegar a esos lugares, estamos corriendo en una línea muy delgada. Y posiblemente llegue en un momento que tu fuerza física dependas de Él y vengas terminando o negando a Jesús. Si nosotros venimos de un mundo viciado y tú tienes una debilidad, un vicio en tu vida antes de conocer al Señor, tienes un vicio, pero vienes al camino de Dios, Dios te desintoxica, Dios te limpia, Dios te purifica, Dios te hace una nueva criatura. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que Dios te hace una nueva criatura? Porque tu forma de pensar cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de expresión cambia y tu forma de vestuario cambia y tu forma de conducir cambia. Todo cambia. Y no es porque nosotros en sí mismos quisiéramos cambiar. No, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que empieza a cambiar nuestras vidas. El cristiano comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros nos sentimos fuertes y creyendo que podemos caminar en la línea sí, y tener el control, estás caminando en un camino muy peligroso. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Iba detrás de Jesús caminando a distancia, pero iba caminando en una línea, en la misma dirección de Jesús, en una línea, en un camino demasiado delgado. Cuando llega a ese lugar donde se mete a un fuego para calentarse durante la noche, él pensaba que no lo iban a descubrir, que era uno de ellos. Cuando él llegó a ese lugar, a ese fuego extraño para calentarse, y le empezaron a decir, tú eres uno de ellos. Y salió de la puerta y le dijo, sí, verdaderamente tú eres uno de ellos. Y se regresa y le dice el tercero, sí, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y hablas como ellos. Y ahí es cuando da ocasión a la negación. Porque en el momento que estaban viviendo, era posiblemente una ejecución también para Pedro. Eso es lo que el enemigo estaba diciendo. Y cuando nosotros venimos al camino de Dios, y si vinimos de un camino o de una vida viciada, y usted dice, no, ya soy cristiano, ya el vicio no me hace nada, y usted dice, no me voy a meter a esa cantina, al cabo yo no tomo, y se va a meter ahí, anda caminando en una línea demasiado delgada. O ya no me hacen las drogas, yo estuve en las drogas, estuve viciado, pero ya las drogas no me van a hacer nada, y estoy ahí. Usted anda caminando en un lugar bien peligroso. Estaba leyendo una historia de una mujer rica en Londres que necesitaba un chofer para su automóvil y tenía 3 candidatos. Dice esta historia de esta mujer rica que los 2 primeros que conducieron su automóvil caminaban tan cerca de la colina donde ella vivía, nomás para demostrarle a la mujer que podían tener control de su automóvil. Y dijo, el tercero fue el que contraté. Se mantuvo tan lejos de la línea de la colina como podía. Dice, yo no quiero que nadie me maneje tan cerca de ello. Quiero mantenerme lo más lejos posible del peligro. Y eso, hermanos, el enemigo no le va a caer a la primera vez. El enemigo es insistente y le quiere robar la bendición. Y quiere escuchar de sus labios la negación de Jesús. El enemigo quiere escuchar de sus labios, así como usted expresó cuando se arrepintió de sus pecados y Dios lo lavó y lo santificó. Ahora el enemigo quiere que usted vuelva a expresar, pero lo contrario.
para que el enemigo lo oiga y después lo señale con el dedo. Ya ves, te dije. Como me decían a mí, al rato regresas, al rato regresas. Se quedaron con las ganas porque nunca regresé. Porque cuando usted tiene una experiencia con Dios real y viene en un punto desesperante por una transformación divina del poder de Dios sobre su vida, hermano, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero si nosotros confiamos en nosotros mismos, hermanos, vamos a perder. El segundo punto que miré en la vida de Pedro fue cuando empezó a notar esta progresión de apostasía, es la que yo llamo la exageración del yo nunca. Mire lo que dijo Pedro. Escuchen lo que Pedro dice. Su palabra favorita fue nunca. Las personas nunca son muy peligrosas. Es una exageración. En el caso de Pedro, él se exageraba a sí mismo. En Marcos 16:23 dice, respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca lo haría. Es tan peligroso que exageremos a nosotros mismos. Esto es lo que Pedro nos dice. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No seamos tan ingenuos y tan seguros de nosotros mismos, hermanos. Podemos caer. Evítelo. Una de las cosas que también escuché de personas allá en el Medio Oriente, de las que hacen bombas y hacen cosas para destruir cosas, y los detectives y las personas que andan buscando a esas personas, lo primero que les revisan son las manos. Y dije, ¿por qué? Porque ellos decían que las personas que se dedican a hacer bombas, a trabajar con explosivos, a todas esas cosas, dice que es imposible que no hayan tenido un accidente y que se hayan quedado sin dedos. Todas las personas que se dedican a eso, sobre todo en aquella área, todas están con un dedo, con un brazo, sin un brazo, siempre hay daños en sus manos. Es imposible, es imposible. Amén. Necesitamos nosotros mantenernos cerca de Dios. Y la tercera cosa que encontré sucede esto. Mientras comenzaba a perder la oración como prioridad en su vida, Pedro, verán, la apostasía comienza en las rodillas. Pedro empezó a apartarse de la oración. En junio de 1963, esta historia la miré cuando estaba haciendo esto, que este año estaba celebrando en Estados Unidos el número 50, de que hubo una elección de 8-1, donde los estados no pueden recitar ningún Padre Nuestro, ningún versículo bíblico en las escuelas. Este año estaban celebrando el número 50. Cuando en la Corte Suprema hubo una votación de 8-1 para sacar la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Amén. Hermano, el año escolar todavía ni te ha terminado y han sacado más de 900 armas de las escuelas. Cuando nosotros eliminamos a Dios de nuestra vida, nuestra oración, alguien va a ocupar ese lugar. Cuando descartamos nuestras prioridades en el camino de Dios, cuando buscamos otras cosas, alguien tiene que ocupar ese lugar. Esta es la parte que quiero que obtengamos en esta tarde. Pedro estaba perdiendo la oración, lo que iba a traer pérdida en otras áreas de su vida. Escuchen lo que dice en el jardín de Getsemaní nuestro Señor Jesucristo. Él dice: Él vino y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No podrás velar solo una hora? Sigue velando y orando para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿No es sorprendente, hermano, que cuando vuelve a hablar con Pedro le diga: Simón, ¿estás durmiendo? Vuelve al antiguo nombre, porque cuando no estás orando, vuelves a las antiguas costumbres. Pedro, nuestro Señor Jesucristo no dijo: Pedro, ¿estás dormido? No dijo Simón. Cuando leemos el libro de los Jueces, el hombre más fuerte que jamás haya vivido, Sansón, estaba durmiendo cuando perdió su poder. También las vírgenes.
Cuando no fueron prudentes y estaban durmiendo, se quedaron sin aceite y perdieron su oportunidad. Elegir espadas en vez de tus rodillas. Eliges esto, hermano, porque las espadas, porque estás buscando poder de otro lugar. Cuando Pedro perdió la oración, tomó una espada cuando llegaron por Jesús. Y realmente creo que si Pedro hubiese estado orando, no habría habido espada en la escena. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote. Este era Pedro. Si no estoy orando, tengo que encontrar algo que me dé autoridad. Lo único que le da autoridad a la iglesia y a su persona es la oración. Lo único que le da poder a usted como hijo de Dios, como hija de Dios, caminando en el camino de Dios y luchando contra el pecado, lo único que le da autoridad es la oración. Si usted quiere tener victoria en el camino del Señor, usted necesitamos orar. Necesitamos orar. Cuando prendieron a Jesús, Pedro le siguió de lejos. Cuando más se alejaba de Jesús, te acercas más a fuegos extraños y te atraerán para calentarte. Y cuando Pedro estaba calentándose, fue ahí que toda la negación comenzó a tener lugar. Estaba caminando detrás de Jesús y a lo lejos, pero cuando se acercó a donde su fe iba a ser probada, falló. Y eso es lo que puede pasar a cada uno de nosotros si no tenemos cuidado en nuestro caminar de cada día. Aleluya. Una de las cosas que también encontré aquí como un ejemplo es un viejo predicador escocés que dijo que si pudiera escuchar a Cristo Jesús orando por mí en la habitación de al lado, no tendría miedo a 1,000,000 de enemigos. La distancia no hace ninguna diferencia. Y dijo, Él está orando por mí y está orando por cada uno de nosotros. No es interesante que justo antes de que Pedro entrara en toda esta locura, desde la confesión hasta la negación, Jesús dice estas palabras a Pedro. Mire lo que dice Jesús, estas palabras a Pedro. Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y mire lo que dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Casi le está diciendo, Pedro, me vas a negar, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Amén, la palabra del Señor. ¿Qué palabras de aliento escuchó Pedro? Yo estoy orando por ti. ¿Usted cree que nuestro Dios no está intercediendo por nuestras vidas? Dios le ha llamado y Él está orando para que su fe no le falte, para que su fe no mengue. No somos perfectos, somos humanos, tenemos un montón de errores y podemos volver al Señor. Hay una historia de una joven de nuestra próxima generación que falleció su padre. Me llamó la atención por lo que sucedió al final. Se murió su padre y ella estaba enojada con Dios porque se había llevado a su padre, porque ella miraba a su mamá afligida, tan afligida, que se enojó con Dios. Se fue de su casa, de su madre, de su familia y se apartó de Dios. Y su madre, ya anciana, no pudiendo cómo poner nada en Instagram, Facebook, Twitter, todo eso, lo que hizo fue tenía una foto con su hija y la puso por todas partes, donde posiblemente ella podría llegar. Y afortunadamente llegó a un lugar donde su hija llegó, puso su foto ahí. Y su hija, cuando miró esa foto y la mamá puso estas palabras, simplemente dijo, vuelve a casa. Abajo de la foto
puso, su mamá dijo, vuelve a casa. Es todo lo que puso. Y cuando la muchacha esta miró su foto con su madre y las palabras que decían en la parte de mero abajo, vuelve a casa. Dice la historia que le conmovió tanto su corazón que esa misma tarde preparó sus cosas y volvió a la casa. Y llegó a las primeras horas de la mañana, prácticamente como en la madrugada. Y lo que me llamó mucho la atención y quebró mi corazón fue que cuando esa muchacha llegó a su casa y le dio la vuelta a la perilla para abrir su puerta, la puerta estaba abierta. Y cuando ella entró y vio a su madre en la sala orando a esas horas de la madrugada, le dijo a su mamá, madre, ¿por qué has dejado la puerta abierta? Le dijo la mamá, hija, desde que tú te fuiste, la puerta nunca ha estado cerrada. Siempre ha estado abierta para que puedas regresar. Eso, hermano, realmente quebró mi corazón, porque esa madre dejaba la puerta abierta porque sabía que un día su hija iba a regresar y que ella estaba pensando para cuando ella regrese no encuentre la puerta cerrada, sino que la encuentre abierta. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está orando por nosotros y tiene una puerta abierta. Tiene la puerta abierta. Simplemente regresa a casa. Regresa al Señor. Hay un Dios que está orando, hay un Dios orante. ¿Qué es lo que se interpone entre Satanás en una negación y Pedro? ¿Qué le dice el Señor? Yo estaré orando por ti. Un Dios que ora por ti para que tu fe no falte. Y quiero terminar con esto. Dios, hermanos, en su misericordia y en su amor, Él está orando por sus hijos, está orando por su pueblo, y simplemente Dios nos dice en esta tarde, vuelve a casa. Dios está orando por tu salvación. Si alguien llega a tu vida llevándote esta palabra de esperanza y de amor a tu vida, es porque Dios lo ha enviado y simplemente regresa a casa. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Le un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar en esta tarde pidiéndole al Señor que su palabra ha llegado a tu vida. Tienes un Dios que ora por ti, que intercede por ti. Él ha pagado un alto precio en la cruz del Calvario por la salvación de nuestras almas. Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Para darnos vida y vida en abundancia. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento de nuestras vidas pasadas y vengamos a Él para que Él pueda hacer algo con nuestras vidas. No hagas nada por tu propia fuerza, no hagas nada por tus propias habilidades. Dios te estará esperando cuando decidamos regresar a Él, cuando decidas volver al Señor, cuando decidas buscar a Dios para tu vida. Y cuando este mundo no te dé la satisfacción y que esos fuegos extraños no logren calentarte para que te quedes en ese lugar, simplemente vuelve a casa. Simplemente vuelve a casa. Que la puerta está abierta, nunca estará cerrada para tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Si quieren pasar a este lugar, queremos declarar bendición de Dios sobre sus vidas. Amén. Oremos por nuestros hijos, nuestras hijas, por la iglesia, por tu vecino, por tu vecina. Que Dios te use para que puedas encontrar la dirección a tu vida y le lleves palabra de aliento, palabra de bendición, palabra de restauración. El enemigo no ponga duda en tu vida del poder y de la gloria de Dios. Y adoremos al Señor.